Dios Todopoderoso, por tu palabra, por la libertad, por tu Espíritu Santo, por darnos la oportunidad de leerla, explicarla, meditarla y sobre todo aplicarla. Te pedimos, Señor, que aceptes nuestro corazón sincero con deseos de aprender y que nos ayudes para que lo que aprendamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Romanos tiene una enseñanza importante en relación con la vida cristiana y este capítulo 7 habla del discipulado, de cómo tenemos que crecer, y me gustaría que aprendiéramos más y más acerca de cómo vivir como cristianos. El título del mensaje el día de hoy es Dios descubre nuestro pecado por medio de su palabra. Dios descubre nuestro pecado por medio de su palabra. Muchas veces uno está buscando, ¿por qué me porto mal? ¿Por qué peco? ¿Por qué? Y le echamos culpas a todos. Y decimos por esto, por aquello, y algunos nos fijamos en situaciones que ahí están, son reales. Son reales. Una de las cosas que podemos meditar, el que escribe la carta, es un judío de judíos. Pablo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso en cuanto a ley, enseñó a los pies de Gamaliel, sabía más la ley que todos, era muy, muy obediente. Sin embargo, él empieza a contestar preguntas y sigue enseñando acerca de dónde buscar la causa del pecado. Y él llega a una conclusión que vamos a ir descubriendo nosotros aquí en el capítulo 7. Hace una semana dijimos que una persona que quiere vivir según la ley y también quiere vivir agradando a Cristo está cometiendo adulterio. O sea, que tiene que morir a la ley porque la ley no pudo salvarle, porque la ley lo único que hizo fue mostrarle la grandeza de su pecado y fue nuestro ayo, nuestro tutor para que conociéramos a Cristo. La ley nos guió a Cristo. Y Cristo sí salva porque Él murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Entonces, cualquiera que quiera vivir en los dos lados, guardando la ley, sin morir a la ley y vivir en Cristo, está adulterando espiritualmente. Bueno, ahora queremos ver cómo la ley se le acusó de hacer mal, de ser mala la ley. Y no es cierto, eso lo vamos a ver el día de hoy, tiene un propósito. Y desde la desobediencia de Adán y Eva, el ser humano ha heredado el creer que tiene la razón sin considerar a Dios, y por eso no le busca ni le consulta antes de hacer algo. El ser humano vive haciendo planes y no le hace caso a Dios, no le pregunta, no tiene tiempo para decir, Dios, como un Dios personal, ¿quieres que yo haga esto? ¿Quieres que haga aquello? No. Bueno, llega a ser tan duro el hombre y la mujer sin Cristo que hacen lo que bien quieren y nadie les puede decir que no lo hagan. Y si les dicen, pues les van a decir muchas contestaciones muy ásperas y ofensivas. Una de ellas podría ser, tú que te metes en mi vida. Pues así le están diciendo a Dios, tú no te metas en mi vida porque mira, yo tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas. Pero ¿qué hace la ley? Si no consideramos la ley en nuestra vida, si no la vemos, no vamos a descubrir quiénes somos en verdad. Bueno, cuando Dios habla es para que lo escuchemos y lo obedezcamos. Su palabra es buena y es para nuestro bien. Entonces, Dios habla y tenemos que escucharlo. Y luego lo escuchado tenemos que obedecerlo. ¿Por qué? Porque su palabra es buena y es para nuestro bien. El pasaje de hoy se titula
el pecado que mora en mí. Y ahí en el puro título está el mensaje. ¿Dónde está el pecado? En mí. ¿Y quién lo dice? Pablo. Uno que nos supera a todos nosotros en obediencia, en celo. Pero hoy vamos a ver algo que él se pregunta y nos hace pensar a nosotros. En Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? O sea, ¿por qué murió a la ley? ¿Por qué si la ley no es pecado, por qué murió a ella? Lo dije hace rato, porque la ley nos muestra el pecado. Dice aquí, ¿la ley es pecado? La respuesta es clara, en ninguna manera. O sea, la ley no es mala porque es buena. Cuando la ley dice no codiciarás en el 10º mandamiento de Éxodo 20, 17, lo vamos a ver ahorita, Éxodo 20, 17, es el último de los 10 mandamientos que están en le dicen decálogo en Éxodo 20, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces el pecado que dice que no se debe cometer en el 10º mandamiento es no codiciar. La codicia. Y hermanos, la codicia es algo interno, es algo en el corazón, es algo que uno tiene aquí y nadie lo ve. Nadie sabe lo que una persona está codiciando cuando está obviamente callada y no dice nada, solamente está viendo. La codicia. Una de las cosas entonces que Pablo tenía como apóstol antes de ser cristiano, Pablo codiciaba. ¿Y qué codiciaba? El poder, el prestigio, la fama, la alabanza de todos los seres humanos que vivían con él, para que dijeran, oh, qué buen es Pablo, qué buen fariseo. Hasta él dice, yo era el mejor de todos, casi. Todo. Bueno, vemos aquí que la codicia no aparece, sino hasta que, o ahí está, pero no se hace evidente hasta que llegue este mandamiento, no codiciarás. Y cuando dice no codiciarás, entonces se hace como si se despierta el pecado en nosotros. El mandamiento es para vida, sí, es para vida. Pero ese mandamiento, cuando uno se quiere obedecer, se revive la codicia. Y luego nos engaña. Y luego, ya que nos engaña, desobedecemos codiciando. Y ahora sí, el pecado nos mata. Ponga cualquier codicia. Cualquier codicia. A ver, ¿cuál se les ocurre? Una codicia es decir, yo quiero tener la casa de fulano. La casa de mis padres. Yo quiero ser el dueño. Y la codicia hace que lo traiga adentro. Y si son varios hermanos, él ya trae la idea. Nadie la sabe, pero él la sabe. Y cuando dice Dios, no codiciarás, entonces lee la Biblia y la Biblia dice, estás codiciando. Dios está diciéndote, estás codiciando. Y lo que hacemos es cerrar la Biblia o cerrar los oídos. ¿Qué es la ley? No codiciarás. Y hay personas que codician la mujer, dice ahí, la casa, el siervo, su criada, su buey, su asno. Codician cosas que tienen las personas. En otras palabras, no están conformes con lo que tienen, quieren más y quieren lo del otro. Bueno, ¿qué hace la ley? Cuando dice el 10º mandamiento, no codiciarás, pues, y yo tengo la sensación de querer algo que tiene el otro, descubre que soy pecador.
Eso es lo que tenemos que descubrir, que el pecado está en mí. El otro que tenga lo que tenga, sea lo que sea, déjenlo en paz y veamos la palabra de Dios para nosotros y digamos, si él tiene, que Dios lo bendiga y yo no voy a codiciar. Entonces el mandamiento que dice no codiciarás para que vivas, revivió el pecado de la codicia en mí, me engañó, desobedecí y el pecado me mató. Entonces ya empiezan los problemas familiares, ¿verdad? Ya cuando sale a la luz el pecado, es que todo lo que hizo iba destinado a obtener algo que tenía la otra persona. Esa es la razón donde está el pecado. Ahora vamos a ver en el verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No hay razón. El pecado toma ocasión por el mandamiento. Al haber un mandamiento no codiciarás, entonces, híjole, me tengo que esconder. Tengo que guardar las apariencias. Yo tengo que parecer una persona humilde, conforme, y no demostrar mi codicia. Y entonces ya se mete el problema de la codicia, y al no haber ley, pues no habría pecado, no había desobediencia a la ley. Dice el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Bueno, después de la desobediencia de Adán, pasan cientos de años para que la ley le sea dada a Moisés, pero a partir de Adán ya está el pecado. Adán y Eva pecaron y eso significa que había desobediencia. Aunque no hubiera los 10 mandamientos, ya había desobediencia. Bueno, para que vean, Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Todavía no existía el mandamiento, no matarás. Pero el pecado ya estaba ahí. Y tan hizo así Caín que se esconde y miente. Adán, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Se defendió. ¿Por qué contestó así? Porque era un mentiroso que había enojado porque Dios se había agradado de la ofrenda de su hermano Abel. Y así somos los seres humanos. No busquemos el pecado en las personas, cuidémonos nosotros mismos de nosotros a través de leer la Biblia. Andamos cuidando a las personas y nosotros no nos cuidamos. Dice el verso número 10. Hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, observemos el proceso que hay. Número 1, está la codicia. Número 2, yo le hago caso a la codicia. Desobedezco el mandamiento de Dios y termino muriendo espiritualmente. Quiere decir entonces, hermanos, que nosotros no tenemos por qué pensar que la otra persona tiene el pecado. Si yo estoy desobedeciendo a Dios, no te fijes en otra persona, sino fíjate en ti mismo y date cuenta de lo que el mismo apóstol Pablo enseña. El mismo mandamiento que era para vida, o sea, la palabra de Dios que era para vida, le causó la muerte. Pero no la palabra, sino su desobediencia, su pecado mismo. Entonces, ni a Dios le podemos echar la culpa. Es decir, soy así porque Dios me hizo. No es cierto. No es cierto. Dios no hace nada malo. Aquí en el verso 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ahí está afirmando
que no hay nada contra la ley, nada. ¿Para qué sirve? Para descubrir nuestro pecado. Entonces, cuando Dios habla, escuchemos y digamos, ¿qué está diciendo Dios? Y luego decir, ¿en qué estoy yo examinado? ¿O Dios me está animando? ¿O Dios me está diciendo que no haga eso? Yo tengo que tener oídos para Dios. Al leer su palabra es para descubrir mi pecado. Y si todos leyéramos la Biblia y todos buscáramos a Dios hablando en nuestro corazón, creceríamos mucho en las relaciones personales y haríamos su voluntad con más agrado. Algunos por servir batallan y ven a todos los demás y hacen diferencias, observaciones y juicios. No, cuidado, no codicies nada. Dios no quiere que codicies, Dios quiere que tú estés conforme con su voluntad. Y bueno, quisiera que viéramos que a Dios no se le puede atribuir ningún tipo de mal. Santiago 1, 13 al 15. No podemos decir que Dios causó en mí, no es cierto. Dios me orilló, tampoco. No, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El verso 14 dice, es del 13 al 15, para que lo lean en su casa y lo mediten. No podemos achicarle a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? No, sino que cada uno es tentado. Fíjense, hermanos, por favor, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ese es el proceso, hermanos. Regresamos al verso 14. Dios no puede tentar, dice, sino que cada uno es tentado. Y claro, hermanos, tenemos que saber y reconocer y recordar que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, y que el propósito de que yo esté en la tierra bien es de Dios, pero el que quiere destruirme es Satanás. Y por eso Satanás tiene gente que le sigue, gente que le obedece, gente que usa. A la gente incrédula, Jesús les dijo, ustedes no creen en mí, porque me quieren matar. Y Satanás ha sido asesino desde el principio y es padre de mentira. Entonces ustedes son hijos del diablo. Entonces quiere decir que el diablo tiene gente que está queriendo destruir la familia, destruir algunas relaciones, destruir todo. Y uno tiene que estar atento a eso. Si se quiere presentar destrucción en el hogar, a quien tenemos que acudir inmediatamente es a Dios. Y tenemos que decirle, Dios, estamos en una crisis ahorita. Hay problemas. Y yo sé que tú no quieres que yo caiga en tentación. La tentación es, yo voy a arreglar las cosas a mi manera. Van a ver lo que voy a hacer. Eso es. Yo voy a alzar la voz y eso es. Sin embargo, lo que Dios quiere es que no seamos atrapados, atraídos ni seducidos. Y por eso el verso 15 dice claramente que nosotros tenemos que evitar que seamos los que alberguemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, un pecado. Porque el pecado que se piensa y se guarda y se almacena y se repiensa es como un embarazo en una mujer. Ahí lo comparan, dice, después de que el pecado ha entrado al ser humano, va pasando el tiempo como un embarazo. Y llega el momento, como en el embarazo de los 9 meses, que nace el bebé. Y muchos han guardado su pecado a escondidas. Y al tiempo, hermanos, nace el pecado y causa la destrucción. Hay quienes están pensando, voy a hacer esto,
voy a hacer esto aunque no quieran, voy a hacer esto aunque voy a hacer aquello para lastimar a tal persona. En cuanto a una persona, yo no quiero a esta persona, y están dándole vueltas al asunto. Le están dando lugar al pecado. Entonces no es que Dios causó un problema, es que uno mismo permitió que el pecado entrara en su corazón y lo guardamos, lo almacenamos, lo alimentamos, y un día nació y las cosas se pusieron horribles, de muerte. Hermanos, Romanos capítulo 7 y el verso número 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, Dios en su palabra ha sido algo que me causa maldad a mí. Dice, en ninguna manera. Es la segunda vez que dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Luego el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. O sea, no podemos echarle la culpa a nadie. Si alguien peca es porque quiere, porque lo pensó, porque lo guardó. Y dice ahí, el verso 13, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pues es muy fácil explicarlo. Mientras que no dice ahí no pasen, no hay pecado de pasar. Pero en cuanto se pone ahí no pase, hay personas que van a pasar. Y van a decir así, ¿y por qué pusieron que no pase? Yo no veo nada. Y de su propia inteligencia y voluntad pasan. Y luego le preguntan, ¿qué no decía ahí que no pasaras? Pues sí, pero yo no veo por qué. Así hay personas contestonas, rebeldes, desobedientes, y tenemos que evitar eso. Tal vez no pase nada al desobedecer una ley terrena, chiquita. Pero ¿cuántos hemos desobedecido en los límites de velocidad en las carreteras? Límite máximo de velocidad, tanto. Y nosotros tenemos prisa. ¿Y cuántos de nosotros hemos subido la velocidad? Y luego nos justificamos, ¿verdad? Es que llevaba prisa. Y alguien dijo, ¿por qué no te fuiste más temprano? Pero la verdad es que los accidentes se estudian, y por el frenado, por el golpe, por todo eso dicen, iba como a tantos kilómetros por hora, rebasó el límite y es culpable. Hermanos, Dios no tiene ni que estudiar. Cuando nosotros pecamos, sufrimos, batallamos, cuando estamos hablando de separación, de divorcio, de desobediencia entre padres e hijos, de muchas cosas, Dios no tiene que estudiar. Él sabe que el pecado está en uno. Sin embargo, nos quiere ayudar. Por eso dice, el pecado, mi rebeldía, mi terquedad, mi obstinación, queda al descubierto por medio de su palabra. Su mandamiento es bueno. Y yo, por obedecer el pecado, se produce la muerte en mí. Entonces, si me va mal, piensa muy bien qué tanto estamos escuchando a Dios y obedeciéndolo. Así de fácil. Entonces, en conclusión, Dios es bueno. Su palabra y sus mandamientos son buenos y nos dan vida. Su palabra descubre mi pecado y debo reconocer que al obedecer mi pecado me causa muerte. No tengo por qué estar diciendo, tal persona me hizo pecar. No es cierto. Tú le diste esa oportunidad al pecado. Tercera conclusión, en ninguna manera la ley es pecado. Dios no causa mi muerte. Y ustedes deben de reconocer aquel versículo tan conocido que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que nos causa
el lloro, el sufrimiento, muchos problemas en la vida familiar, social, laboral, el pecado. Bueno, otra conclusión. Por eso yo debo morir al pecado, a la confianza en mí. Y no debo pensar que sí cumplo la ley de Dios. Hay algunas personas que dicen, yo estoy guardando la ley de Dios, yo soy alguien que soy cristiano judaizante, yo guardo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y uno le pregunta, ¿y cumples la ley totalmente? Y dicen, no, por eso murió Cristo. No, Cristo murió para que tú murieses a la ley y vivieras en Él, murieras también tú al pecado y vivieras para Él. Entonces debemos vivir obedeciendo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, quien sí cumplió totalmente la ley de Dios para mi salvación. Es Dios el que envió a su Hijo Jesucristo y Él sí cumplió la ley. Él es nuestro ejemplo. Él no tuvo pecado en ninguna cosa. Hasta Él preguntó, ¿y de qué me acusan ustedes? ¿Qué mal he hecho? Y nadie le respondió. Entonces, que una persona quiere justificarse y dice así, la culpa la tiene tal persona. Dios le dice, tú también la tienes. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú también tienes que dejar de acusar y acercarte a mí. Y yo te voy a decir cómo vivas. Yo, a través de mi palabra, te voy a dar la oportunidad de que descubras tu pecado y que te corrijas siguiendo a Cristo y pidiéndole perdón y pues si eras de una manera ya no serlo. Amén. Amén. Pues de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde porque es claro el mensaje que tienes aquí para nosotros el día de hoy. Y tú eres perfecto, eres el que hace todo bueno. Y te pedimos, Señor, nosotros perdón por a veces no reconocer que nosotros somos los que hemos pecado y que tal vez acusamos a muchas personas. No negamos que sea cierto, pero tú nos has llamado a buscarte a ti, a ser como tú. Señor, queremos pedirte que nos guíes a través de tu palabra y cada día que la leamos, ella nos descubra en qué área debemos crecer para hacer tu voluntad nosotros. Que nosotros sí, con tu ayuda podemos cambiar a nosotros mismos, pero no podemos cambiar a otras personas que deciden hacer otras cosas que no te agradan. Te rogamos por ellas para que tengan misericordia como la tuviste en nosotros y que también ellos y ellas puedan convertirse. Te rogamos por todos los que no han creído en tu palabra, que cuando se las presentemos lleguen a conocer que tú eres el Señor y Salvador, que diste tu vida en la cruz para salvación de todo el mundo, y que solo aquel que crea, se arrepienta y abandone la práctica del pecado podrá estar en tu presencia por la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por ser el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Gracias. Amén.